Hola, quiero darte la bienvenida. Si llegaste hasta acá, probablemente no sea por casualidad. Quizás hace años que sentís cosas que no podés explicar, percibís la energía cuando entras a determinados lugares. Hay personas que te agotan sin que entiendas por qué. A veces sabes cosas antes de que ocurran o simplemente sentiste toda tu vida que sos diferente. Y quizás lo más difícil no fue sentir todo esto, sino que fue no tener con quién hablarlo. Porque cuando intentaste explicarlo, te dijeron que estabas imaginando cosas, que eras demasiado sensible y que todo estaba en tu cabeza. Pero quiero decirte algo. No estoy acá para convencerte de nada, solo quiero invitarte a mirar tu experiencia desde un lugar distinto. La mayoría de las personas creen que el problema es que se sienten demasiado, pero en realidad el problema nunca es tu sensibilidad sutil. El problema es que no hayamos aprendido a entender lo que nos pasaba, porque cuando algo no tiene un lenguaje, genera miedo, y el miedo nos apaga. Entonces ahí nos desconectamos, nos endurecemos, nos confundimos. Y en realidad eso no hace que la sensibilidad sutil desaparezca. Solo hace que perdamos coherencia, que perdamos el propósito. ¿Qué es realmente la sensibilidad sutil? Bueno, la sensibilidad en realidad no es que seamos débiles ni que seamos más frágiles. Tampoco significa que estemos rotas y que tengamos que sanar algo en específico, ¿tá? La sensibilidad sutil es la capacidad de percibir información que muchas veces pasa desapercibida para otras personas, ¿tá? Eso no nos hace ni mejor ni peor que otras personas, simplemente significa que tu forma de relacionarte con el mundo es diferente. Y toda capacidad necesita un aprendizaje, ¿tá? Porque en realidad nadie nace sabiendo tocar un instrumento, por ejemplo. Tampoco nacemos sabiendo habitar nuestra sensibilidad con confianza y dominarla, sostenerla. Es algo que se aprende, porque nadie nos enseñó a comprender todo esto. Voy a contar un poquito lo que me sucedió a mí, que durante años intenté apagar lo que me pasaba. Intenté mirar hacia otro lado, pero en realidad nunca dejé de sentir, nunca dejé de tener esta conexión con el plano sutil. Lo percibía desde siempre me sucedían experiencias. Lo que pasaba era otra cosa, me daba mucho miedo, me daba vergüenza hablarlo. Eso que tenía personas de confianza como mi madre para poder hablarlo. Pero igualmente a veces lo decía y me miraban con cara rara. O sea, también se burlaban de mí. Y eso me hacía que no hablara, que callara. Y también hubo un tiempo en el que llegué a pensar que estaba enferma. No quería tener ninguna experiencia más relacionada con el mundo sutil. Me costó muchísimo entender de dónde venía todo esto. Y también llevaba años conectada con la espiritualidad en un momento, ¿no? De la vida me pasaron cosas, pero aún así no encontraba respuestas. ¿Por qué? Porque dudaba de mi propia sensibilidad, hasta que di con la persona correcta, que es mi mentora. Lo que ella hizo no fue darme respuestas, fue darme un lugar seguro para expresarme, para entender lo que me pasaba, sin que se rieran de mí, sin que me juzgaran. Y confió totalmente en mi canal, confió en mi sensibilidad sutil, incluso antes de que yo confiara en ella. Ahí aprendí a valorarme, a valorar mi sensibilidad y entendí todo mi camino, todo el camino espiritual que hasta ese momento yo había llevado.
porque como todas esas experiencias a mí me llevaron a crear mi método Reiki Coherencia Divina, que es un método que nació de mis canalizaciones, que tuve en distintas etapas de mi proceso. Sus símbolos y sus mantras, por ejemplo, los canalicé viviendo en un lugar muy mágico que se llama Laguna Merín, que es un balneario en Uruguay. Es un balneario, una cuenca muy grande de agua dulce, donde vive muy poca gente. Y en ese momento, hace ya 5 años, vivía todavía menos gente que ahora. ¿Y por qué te cuento esto? Porque en un lugar así, la frecuencia es muy pura. Hay presencia de todos los elementos, pero sobre todo del agua dulce. Y esa es la frecuencia del Reiki Coherencia Divina. Dulce, amorosa, te limpia, te da sostén, te da claridad, te da amor y paz. Así que cuando yo dejé de luchar contra mi sensibilidad, empecé a sentirme bien, me dio claridad, empecé a expandirme, me dio presencia, me dio autoconfianza. Aprendí a vivir con más presencia, literalmente, y a sostenerme. También aprendí a encauzar esa sensibilidad en mi servicio, no solo en mi vida. Y ahí está el punto que quiero que lleves de mi historia. Lo que cambió todo no fue abrir más el canal, ¿no? Fue tener a alguien al lado que me supo dar información, herramientas y que me sostuvo en ese proceso mientras yo aprendía a sostenerme yo sola. Por eso hoy no creo que este camino se recorra en soledad. Yo lo intenté durante años y lo que realmente me movió del lugar no fue el tiempo, fue el acompañamiento. A lo largo de estos años entendí algo que transformó mi manera de acompañar a otras personas, y es que no se trata solo de abrir el canal, tampoco de recibir mensajes y listo. En realidad, la verdadera transformación ocurre cuando aprendemos a sostener lo que percibimos. Por eso hablo tanto de la coherencia, porque un canal abierto, sin estructura, puede generar más confusión que claridad. Y mi propósito nunca es que las personas dependan de mí, sino que es acompañarlas a confiar en su propia experiencia. Y desde ese lugar nace habitar tu canal, ¿tá? Habitar tu canal no es convertirte en otra persona, es dejar de pelearte con quien ya sos, es aprender a reconocer cuando una percepción es tuya y cuando pertenece al entorno. Es desarrollar discernimiento, es cultivar la presencia, es comprender que la espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino en vivirlo con más conciencia, con más presencia en tu cuerpo. Y eso, el discernimiento, la presencia, la coherencia, no se logra de un día para el otro, ni sola en tu casa a los ponchazos. Se construye con proceso, con una práctica y con un acompañamiento. Por eso existe Habitar el Canal, que es un recorrido de 8 módulos donde vas a aprender paso a paso a sostener tu sensibilidad en lugar de que ella te sostenga a vos. Si mientras escuchabas esta clase sentiste que alguien estaba describiendo tu propia experiencia, quizás este sea el momento de dejar de recorrer este camino en soledad y te vengas a habitar este proceso, este espacio que es Habitar el Canal, ¿no? Porque no es solo un curso para enseñarte a sentir más, es un proceso de 8 módulos, como ya te expliqué, para comprender, sostener y
y desarrollar tu sensibilidad con coherencia. Ahí vas a trabajar tus canales de percepción, tu protección energética, tu conexión con tu vida espiritual, y vas a aprender a confiar en lo que percibís, con estructura, no a los tropezones. Es un espacio donde vas a poder hacer preguntas, también a practicar y construir una relación consciente con eso que siempre estuvo presente en tu vida. Así que te cuento que las inscripciones de Habitar el Canal están abiertas por tiempo limitado, ¿no? Así que si sentís el llamado, escribime la palabra habitar por mensaje privado, que te mando toda la información para que te sumes. Y también agradecerte por regalarte este tiempo, por escucharme y por llegar hasta aquí. Nos vemos muy pronto, te mando un abrazo.